noches. Yo también quiero agradecer a Laura Vaticani el haberme invitado a presentar su libro. Y quería saludar a todos y contarles que en principio hay una relación de afecto con Laura que va a toda su familia y especialmente a su mamá, con la que he estudiado en la universidad, Artiuscar, barrio con la que comparto muchos recuerdos, muchas amistades y bueno, y hasta hoy día mismo. De esta manera yo pude saber hace ya varios años de las inquietudes artísticas de Laura y puedo decir que soy un lector privilegiado de algunos de sus cuentos que nos estamos presentando esta noche y conozco también poemas diferentes a estos que hoy día se publican. De tal manera que a pesar de la juventud de Laura, soy un antiguo lector de Laura y yo le agradezco mucho realmente que haya pensado en mí para presentar este libro. Yo estaba pensando en estos días mientras hojeaba un poemario de Laura. Yo tengo la versión que es la misma del libro, pero que todavía estaba en las pruebas, de tal manera que tenía unos días más para leerlo. Estaba pensando en un texto de Goethe que cita Luis Cernuda en uno de sus artículos que han sido reeditados hace poco, pero yo lo leí ya en los años 60. En ese texto se habla de un hombre que está a orillas de un río haciendo cestas o cestos, canastas, como decimos en el Perú, y los hace con mucha dedicación. Y hay otro que se acerca y entabla una conversación y le dice: a usted que le gusta hacer tantos cestos, se queda así la frase, y el otro le dice: ¿por qué le dice eso? Bueno, porque los hace con mucha dedicación. No, le dice, no es que me guste tanto hacer cestos, lo que pasa es que es lo único que sé. ¿Por qué cito esto? Porque en realidad el artista, cualquiera que sea la modalidad de su arte, y el literato, el poeta, y el cuentista, y el novelista, hacen eso porque es lo que saben hacer, lo que quieren hacer, lo que les nace las entrañas. Y entonces es una dedicación que comienza en la juventud y no termina sino con el final de la vida. Es un deseo permanente de perfección en un arte determinado. Y entonces insisto en que Laura publica ese libro, pero no es lo primero que sale de su pluma. No es lo primero que sale de su pluma, de tal manera que son versos ya decantados, ya cuidados. Por eso es que yo me imagino que esa es una de las razones por las que nuestro editor Jaime Campodónico, ha dicho sí rápidamente, porque está entrenado para distinguir qué cosas debe publicar y qué no. Y entonces, ¿qué cosa es lo que tienen los versos de Laura? Yo pienso que es una característica general de la poesía, en la que pensamos poco, porque hay tendencias tránsfugas, digamos, en poesía, y que es decir más con menos palabras. Y creo que esa es una clave de una buena porción de la poesía universal, no de toda, porque también está la poesía expansiva, digamos, la poesía versículo, la poesía como la de Walt Whitman, digamos, o la poesía como Neruda, que va sumando palabras. Pero la tendencia predominante en la poesía moderna, digamos contemporánea de Baudelaire para acá, en sus exponentes más finos, es la concentración, es ese decir más con menos palabras. Y efectivamente yo no sé qué influencias, qué lecturas ha tenido Laura, en realidad no he conversado eso con ella, pero es también esta característica, digamos, polisémica de la poesía. Hay un crítico canadiense que se llama Norton Fry, en su libro Anatomía de la Crítica del 57, ya es fallecido, pero él dice unas cosas que yo aprecio profundamente. Dice que hay artes mudas, ¿no? Por ejemplo, la pintura, la arquitectura, puede ser, ¿no? la escultura, y vienen los críticos y las llenan de palabras. Y hay otras artes que hablan, pero que dicen otra cosa de lo que aparentemente dicen.
Y esa es la poesía. La poesía está diciendo siempre más cosas de las que aparentemente dice, o cosas diferentes de las que aparentemente dice. Por eso es que las interpretaciones no acaban nunca. Siempre es posible decir algo nuevo sobre un poema ya leído por generaciones de lectores. Yo quisiera poner como ejemplos dos de los poemas de la obra para mostrar ese trabajo fino en un nivel diferente, digamos, una intensidad que uno puede interpretarlo de varias maneras. En compañía se llama. Estoy ahora conmigo, acompañada de la luna, de una ilusión humeante y de un trago seco, con el silencio que queda después de la violencia. Estoy conmigo, pero no conmigo mismo, ¿no? Y quisiera subrayar, bueno, no la situación, sino el remate del poema. La situación, bueno, una persona sola con un trago, pero estos versos, con el silencio que queda después de la violencia. No hace ninguna alusión a esta batalla, a este sufrimiento, excepto decir que hay un sufrimiento, y este final, estoy conmigo pero no conmigo mismo. Es decir, hay niveles de sufrimiento tan intensos que no se pueden expresar con palabras, apenas uno los puede insinuar, puede aludirlos, y los demás ponen su imaginación y completan ese silencio. Para hacer una comparación con Vallejo, conocí un poeta que una vez vino acá a Cicla del año 86, Manuel del Cabral, poeta dominicano que ha tenido publicaciones en Losada, en otras editoriales importantes, que hablando de Vallejo decía que, bueno, era el poeta más importante de la lengua. Yo dije, pero hay otros, ¿quiénes? Neruda, Paz. Entonces me dice, no, ellos hablan como hombres, y Vallejo relincha como un animal. Es decir, hay sufrimientos, y yo puedo adivinar que de eso sufrimiento tiene Laura también, que apenas si las palabras alcanzan a expresarlos. Yo adivino en la lectura de su poemario, puedo adivinar, puedo intuir intensos sufrimientos que ella solo con la palabra, con esta frase, con el silencio que queda después de la violencia, está anunciándolo. Decirlo sería peor, sería bajar la intensidad del sufrimiento. Así que con estas alusiones pienso que podemos internarnos en la poesía de la obra. Y este remate también, estoy conmigo, pero no conmigo mismo, que significa un buscarse eternamente. Aunque la diferencia es muy grande, quisiera hacer otra alusión a otro poeta, que es Cavafis en su poema Ítaca. Él habla de la necesidad del regreso, pero también de demorarse en el regreso. ¿Y qué cosa es ese símbolo, bueno, que viene de Odiseo o Odiseus, ¿no? Que es buscarse a sí mismo? Es decir, la vida no es sino buscarse a sí mismo, y en realidad nos estamos buscando todo el tiempo, y esa es la madurez, saber que nunca llegamos a un puerto. Llegar a un puerto es llegar al final del viaje, y es esa búsqueda de sí mismo que no termina. Estoy conmigo, pero no conmigo mismo, dice en este poema. Y un ejemplo más, el poema que sigue, que se llama Cicatriz, y ha hecho, Enrique Planas ha hecho alusión a este término, ¿no? Al dolor, al sufrimiento, a la herida, finalmente a la cicatriz, que es lo último que queda. Dice, ya no había más lágrimas cuando cayó la costra de mi alma, y con ella velos, telones y tramoyas de amado. Ahora entiendo con más claridad, toco y siento, vivo en un mundo que ya es el mío. Ahora acaricio mi cicatriz con melancolía extraña para recordar. Bueno, este poema me parece bellísimo, verdaderamente. Anuncia el final del sufrimiento. Recuerdo, yo siempre estoy interrelacionando, ¿no?, a un poeta muy querido por algunas personas en Lima, el Francisco Carrillo, que en un poema que cierra un libro suyo dice: ¿qué hay sino amor para cantarlo? Lo saben los que amaron y los que nunca amaron.